Enséñame, Señor, a perdonar. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este martes 1 de julio. Hoy tenemos con nosotros al doctor Edgar Abel. Él nos va a hablar acerca del resentimiento enferma, el perdón sana. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Pero antes de pasar con el doctor, vamos a hacer una pequeña oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora sí pasamos con Denise para que Denise presente al doctor. Adelante, Denise. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hoy tenemos al doctor Edgar Abel Ramos González. Él es médico cirujano partero por la Universidad de Colima. Él es especialista en medicina integrada por la misma universidad y también es profesor de la Facultad de Medicina en Colima. Él es coordinador del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones en Colima y es miembro del Apostolado Católico de la Adoración Nocturna. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Con gusto. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos Muy y a todas. Buenas tardes. Si gustan, ¿iniciamos? Claro que sí, adelante. Estamos deseosos de escuchar el tema. Sí, gracias. Pues todo sea para gloria de Dios, ¿verdad? Un tema tan interesante. Primero que nada, pues agradecer a Dios esta oportunidad que nos da de poder usar la tecnología de una manera para hacer el bien, ¿verdad? El bien común y sobre todo para comunicar un tema que es de suma importancia y que se desconoce muchas veces lo que es la salud integral y por eso mismo no sabemos a veces que podemos caer en enfermedades que se pueden somatizar, pero que no tienen un origen en el físico o en el cuerpo, ¿no? Sino que tienen un origen espiritual. Y bueno, el tema del resentimiento precisamente es un tema donde muchas veces nos podemos preguntar dónde se ubica esta enfermedad o si es un trastorno que en la medicina se conoce o cómo podemos saber, ¿verdad? Cómo se origina que una persona pueda caer en esta enfermedad. Miren, hay enfermedades que se manifiestan físicamente, incluso psiquiátricamente, orgánicamente, pero que su génesis no es en el cuerpo, sino que tiene un origen espiritual. Y, por ejemplo, yo como médico, dentro de un programa académico de la medicina, nos hacemos expertos en conocer la fisiología del cuerpo y en conocer entonces también cuando falla esta fisiología y entra la patología o entra la enfermedad, conocemos las enfermedades, pero del cuerpo. Y dentro de la medicina no es que nos enseñen en las facultades a ser médicos de cuerpos y de almas, sino que cada uno, ¿verdad? De manera personal puede profundizar en el conocimiento de la persona como un ser humano integral. Y cuando nos limitamos a ver a la persona o al ser humano como una persona física, pues entonces limitamos nuestra sabiduría
y podemos entonces tener una situación donde las familias acuden nada más a los psiquiatras o a los médicos cuando hay unos trastornos emocionales o trastornos adictivos, y terminan realmente policonfundidos porque a veces no encuentran la salud de la depresión, de la ansiedad o de alguna adicción, nada más con un tratamiento farmacológico o nada más con un tratamiento terapéutico psicológico. Y termina la gente o el paciente o la familia poliruleteados de médico en médico, de psicólogo en psicólogo, policonfundidos, ¿verdad? De no encontrar una solución a estas enfermedades psiquiátricas, emocionales, adictivas. Terminan incluso poligastando de medicamento en medicamento y de consulta en consulta, o muchas veces polinternando al paciente cuando la persona no quiere la ayuda todavía y se va deteriorando y va empeorando su situación emocional o adictiva, ¿no? Entonces, ¿el resentimiento qué es? Es una enfermedad espiritual, y no la podemos encajonar al cerebro, no la podemos encajonar a un órgano blanco físico. El resentimiento se encuentra en el alma. Si ustedes me preguntaran cuál es la unidad funcional del cuerpo o de la célula, la respuesta es la célula, ¿sí? La unidad funcional de los órganos, ¿sí? De todo el cuerpo. Y la unidad funcional de nuestro espíritu, ¿cuál es? Es el alma, con sus tres potencias, con sus tres facultades. Y así como hay una fisiología en el cuerpo, hay un funcionamiento en nuestra alma, en nuestro espíritu, que lo que deberíamos de hacer es conocer las tres potencias del alma, qué es lo que buscan, que lo que buscan en esencia es crecer en semejanza a Dios, ¿sí? Somos imagen y semejanza. Entonces, algo que impide que podamos estar bien de manera integral es cuando nos dejamos llevar por las heridas, que son las causas del resentimiento. El resentimiento, entonces, es una enfermedad espiritual que está ubicada en la potencia del alma, que se llama memoria, y en la potencia del alma, que se llama voluntad. Y eso nubla la otra potencia, son tres potencias que tenemos, que es el entendimiento. Muchas veces la persona no se da cuenta que está sufriendo una enfermedad espiritual y nada más busca la ayuda, les digo, de manera terapéutica, con una terapia psicológica nada más, o con un tratamiento antidepresivo, un tratamiento ansiolítico, una píldora que supuestamente nos pudiera dar la felicidad, ¿no? Y la verdad es que les adelanto, la paz interior o la felicidad no se encuentra en el cuerpo. La felicidad no se encuentra en nuestra parte finita, limitada, que tiene incluso fecha de caducidad. Nuestra alegría, nuestra felicidad, verdadera felicidad, que es paz interior en este mundo, se encuentra en el espíritu, en el alma, en nuestra parte como seres humanos que es eterna. Ahí es donde se encuentra realmente la felicidad o la paz interior, porque no podemos hablar de una felicidad plenamente en abundancia en este mundo todavía, ¿no? Porque en este tiempo y espacio tenemos que recordar que estamos en un peregrinar y que somos militantes, somos peregrinos transitorios, que solo somos huéspedes por un tiempo, ¿verdad? Y que en algún momento será nuestro llamado, que aquí en el mundo se le llama muerte, pero que en realidad nacemos a la vida eterna, ¿no? Y no nos llevamos nada de los órganos que tenemos aquí, nada del cuerpo, ¿verdad? Sino que todo lo que tengamos en el alma. Entonces hay que saber qué busca es el alma en sus tres potencias, digamos la fisiología de nuestro espíritu, ¿verdad? Cómo crecer en semejanza para poder tener una eternidad verdaderamente feliz, donde está la verdadera felicidad, ¿no? Entonces, el resentimiento en sí, la palabra lo dice, ¿no? Resentir. Es volver a sentir, pero de manera enfermiza, de manera patológica en el alma. Es un sentimiento que nos deja un vacío, que la persona puede manifestar diferentes síntomas, ¿no? El resentimiento es un veneno que tenemos ahí en el alma y que muchas veces no sabemos cuál es el antídoto, ¿no? Y por eso pueden pasar años en que la persona esté sufriendo, incluso médicamente, ¿no? Como consecuencia, no como causa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? Primero les voy a decir cuáles son las manifestaciones de una persona que tiene la enfermedad del resentimiento
Y después les voy a decir cuál es la causa de esta enfermedad espiritual, que quiero adelantarles. Es prevenible. Es prevenible, pero como no sabemos la fisiología o nuestra naturaleza espiritual, como muchas veces no conocemos cuál es el camino, la verdad y la vida, caemos constantemente, ¿no? Fallamos, incluso siendo personas que ya sean católicas, que ya estén incluso en un apostolado, pueden tener todavía manifestaciones de esta enfermedad, ¿no? Porque el desconocimiento también puede generar situaciones en las cuales no sabemos cómo caminar bien en paz interior, ¿no? A veces creemos que con solo rezar ya podemos estar bien, pero si tenemos todavía algo que nos esté causando un resentimiento, que no es necesariamente enojo, quiero decirles, que no necesariamente es un coraje, el resentimiento es simplemente el resentir del alma ante traumas, carencias o heridas. Entonces, ¿cómo puedo saber si yo tengo la enfermedad del resentimiento? Fíjense, hay diferentes manifestaciones. La primera es que muchas veces la persona manifiesta ese encadenamiento al pasado. Recuerda más las cosas tristes, recuerda más las cosas difíciles que ha pasado en la vida. La persona sigue encadenada. Eso significa que todavía no está liberada su alma de las heridas que le generaron el resentimiento, ¿no? Y que el resentimiento cada quien, aunque no lo sepa, se lo quedó por sí mismo. O sea, nosotros somos los mismos causantes de esta enfermedad, ¿sí? Porque diría San Pío de Petrelcina, ¿no? Todos sufrimos, pero no todos sabemos sufrir. Entonces, el encadenamiento al pasado, el estar recordando, voltear a ver a tu pasado y voltear a ver eso que te da coraje o te da tristeza o que me hubiera gustado que fuera diferente y se te olvida agradecer día a día, es una primera manifestación de una persona que todavía entonces tiene la enfermedad. Una segunda manifestación es la negatividad o la amargura. Constantemente ante las nuevas cosas que están pasando en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, tiendes a opinar de manera negativa. Es como que si le buscáramos un problema a cada solución en lugar de ayudar a buscar optimistamente una solución a los problemas. Es como estarse quejando hasta del clima, de la gente, de las personas, ¿no? Y con esto voy a la tercera manifestación, que es la falsificación de la realidad. La persona resentida ve siempre a las personas que le dañaron como malas y falsifica su realidad porque no existe persona que sea completamente mala, ¿no? Todos podemos tener momentos difíciles, ¿verdad? Y ser malos, pero también tenemos la oportunidad de un cambio de vida, ¿no? Y no siempre la persona que conociste antes, que a lo mejor estaba en un padecimiento emocional, espiritual, ¿verdad? Tiene la oportunidad de cambiar como todos las hemos tenido, ¿no? Entonces, a veces juzgamos porque falsificamos nuestra realidad, cuando ni siquiera podemos dar juicios nosotros. No deberíamos dar un juicio ante los demás, porque nadie tiene tan limpio su pasado como para estar juzgando a los demás, ¿no? De hecho, nacemos con el pecado original. Nacemos a la vida muertos espiritualmente. Nacemos egoístas, pidiendo comida, pidiendo que nos limpien, exigiendo. Esa es nuestra infancia. Pero todos nacemos con el pecado original, ¿no? Menos nuestra Santa Madre, ¿no? La Virgen María, que fue preservada del pecado original. Es la única, humanamente, pues, ¿verdad? Entonces se falsifica esa realidad y esa falsificación a veces si te dañó a alguien de tu familia y te ata, te encadena y ni siquiera quieres ir a una fiesta familiar porque va a ir fulanito, fulanita que me hizo daño, ¿verdad? Y ya ando opinando con los demás cómo es el otro. Ya ando echándole tierra a esas personas que me dañaron. O ya ando quejándome diciendo, por ejemplo, disculpen la expresión, ya llegó la que se va a comer todas las gelatinas, ¿no? O sea, de una manera a veces más grosera se puede decir, ¿no? Entonces, esa es una tercera manifestación de que una persona todavía está en resentimiento. Y fíjense, dentro de la medicina, yo que estudié medicina integrada, un año en psiquiatría y un año en medicina interna, el estándar de oro para los diagnósticos psiquiátricos es el DSM-5 y no existe un trastorno que se llame trastorno por resentimiento, ¿no? Porque esta no es una enfermedad psiquiátrica de origen,
sino que se puede manifestar psiquiátricamente, como ahorita les voy a decir, con otras manifestaciones, ¿no? Tiene un origen espiritual, pero la mayoría de los médicos que no profundizan en el ser humano de manera integral van a desconocer de dónde viene esta enfermedad y las manifestaciones incluso médicas que pueda haber, que muchas veces queremos solucionarlas atendiendo nada más los síntomas médicos, somáticos, ¿no? Y una primicia de la medicina para sanar cualquier enfermedad, quiero decirles, es la reversión se da cuando se va a tratar la enfermedad desde la verdadera causa de la enfermedad, la verdadera esencia de la enfermedad, ¿no? Otra manifestación es que se favorece la autocompasión. Fíjense, una cuarta manifestación del resentimiento. ¿Qué es esto de favorecer la autocompasión? Victimizarnos. Pobrecito de mí, te exigen algo y dices, no, es que yo no puedo, yo estoy enfermo, busco incapacidad, no quiero compromisos, pero si hubiera premio, ¿verdad? Placentero, ahí sí está uno a veces presente, ¿no? Pero cuando hay compromisos, muchas veces uno se victimiza, ¿no? Siempre buscamos que otros sean los malos, pues. Entonces, esa es otra manifestación, el siempre estar manifestándose como víctima. Y es que ciertamente el resentimiento sí puede venir y viene de haber sido víctima de alguna herida, ¿no? Que ahorita se los voy a decir cuáles son las causas de esta enfermedad, ¿no? Ahorita son las manifestaciones de la enfermedad, ¿no? Otra quinta manifestación es la manifestación del ego. El ego es aquella persona que anda compitiendo siempre, que envidia, que anda viendo a lo mejor si el vecino ya compró algo para yo comprarlo también o algo mejor, ¿no? Aquel que busca reconocimiento siempre, que busca esa lógica de la transacción de que si yo hago algo, me lo tienen que agradecer. Esa persona está crecida, pero en el ego, en la parte carnal, ¿no? Entonces, el ego puede ser burlesco, porque una manifestación de una persona resentida es que pasa de ser víctima a ser victimario, ¿sí? Es una manifestación que también se da junto con el ego, que es buscar la justicia humana a mi modo como venganza. Entonces, el ego es grosero. El ego es el que a lo mejor ya sufrió y ahora quiere aparentar que es grande, que es fuerte y ya trata de dañar a otros como manifestando que yo soy mejor o que tengo más conocimiento que otros o que yo soy una persona más fuerte. Entonces, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? ¿Cuántos niños están sufriendo lo que ahora se conoce como bullying por otros niños? Esos niños que dañan ya son niños dañados. Ya son niños que sufrieron, que fueron víctimas y que ya están manifestando el resentimiento desde niños, porque para la enfermedad espiritual, fíjense que no hay edad. Uno puede manifestar rápido la enfermedad. Entonces, fíjense cómo tenemos en familia que prevenir. No nada más tengamos programas sociales, programas económicos o proyectos económicos. ¿Qué hay de lo espiritual en cada familia? Porque la sociedad manifiesta lo que hay en cada familia, ¿eh? La sociedad primaria es la familia nuclear. Entonces, tenemos que ver cómo está la espiritualidad, primero de uno mismo, ¿no? Porque, ¿qué le voy a dar yo a mis hijos de ejemplo si yo estoy mal? ¿Qué le voy a dar yo de ejemplo a mis hijos si me la paso peleando con mi esposa, ¿no? Entonces, siempre se trata de buscar el bien del otro, ¿no? Eso es amar, ¿no? Pero no me quiero adelantar. Ahorita estamos con la manifestación de la enfermedad. Entonces, ese es el ego, ¿no? Esa es otra manifestación. Otra manifestación es que puede haber enfermedades orgánicas, se puede somatizar ese resentimiento. Fíjense que una persona que tiene ira, que se la pasa amargada, con coraje, y que a lo mejor ya está toda ansiosa o toda depresiva, puede enfermarse porque sus defensas pueden bajar. Una persona que se enoja libera hormonas, libera exceso de hormonas como el cortisol. Y esa hormona en exceso puede ir al sistema de defensas de cada uno y disminuir su efectividad. Y eso favorece infecciones frecuentemente de la persona. Cada rato se engripa, cada rato le duele la garganta, a veces pueden tener diarrea, infecciones de vías urinarias, ¿no? Incluso
la mejor defensa de un cáncer, de un tumor, es nuestro sistema inmune, ¿no? Por eso hay que cuidar el cuerpo, ¿no? Que es templo del Espíritu Santo. Les adelanto, ¿no? Dice San Agustín, cuida tu cuerpo como que si fueras a vivir toda la vida, ¿no? Haz bien la parte que te toca. ¿Cómo te alimentas? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Eres sedentario o no? También el cuerpo hay que cuidar, ¿no? De manera saludable, sin caer tampoco en un apego enfermizo, que ahorita les voy a decir que hay una adicción en un exceso de cuidado del cuerpo, ¿no? Pero sí cuidar la fisiología, lo que Dios nos ha dado, ¿no? Él es nuestro creador. Entonces, nuestro cuerpo y nuestra alma es de Él, somos de Él, ¿no? Entonces, San Agustín dice, cuida tu cuerpo como que si fueras a vivir toda la vida y cuida tu alma como que si fueras a morir mañana. También dice San Agustín que Dios nos ha ocultado a cada uno de nosotros nuestro último día para estar preparados todos los días. No sabemos cuándo va a ser nuestro llamado, ¿verdad? A cada uno, ¿no? Entonces, las enfermedades, ¿no? Una persona hipertensa con estas emociones, resentida, se le puede alterar la presión. Una persona diabética y resentida puede tener más dificultad para controlar sus niveles de azúcar, de glucosa. Entonces, fíjense lo importante porque se empieza a somatizar. La enfermedad espiritual pasa a manifestarse como enfermedad médica. Pero si los ojos ven nada más la enfermedad médica, vamos a tratar pura consecuencia biológica, ¿no? Y no vamos a ir a la esencia de la enfermedad, en este caso, ¿no? De esta enfermedad, ¿no? Hay más enfermedades espirituales, ¿eh? De hecho, hay un libro de un sacerdote francés que les recomiendo muchísimo, ¿verdad? Que es la terapéutica de las enfermedades espirituales. El padre es Jean-Claude Larchet. Sí, bueno, no sé si se pronuncia en francés, ¿verdad? ¿Cómo es el Pero, apellido? sí, miren, se escribe, ahora sí como se lee aquí en español, Jean con J, Claude. Claude Ajá. Larchet. Larchet, así Claro. tal cual, en español. ¿Y Y cómo se llama el libro? terapéutica de las enfermedades espirituales. Y viene la semiología y viene como la parte médica del cuerpo, pero de la enfermedad espiritual. Y es un sacerdote que lo escribió, ¿no? Es todo un tratado, ¿eh? Así como son los tratados de la medicina, hablando de lo físico, de lo médico, pues, también hay tratados y fíjense cómo se desconoce esto, ¿no? Entonces, otra manifestación es la enfermedad neurótica. Puede caer una persona resentida con el tiempo que no la trata su enfermedad, que no se acerca a la fuente de la salud, ¿verdad? O que no sabe cómo sanar. Puede empezar a caer en un trastorno psiquiátrico. Hay dos principales líneas de neurosis que se pueden manifestar, ¿no? Uno es los trastornos emocionales y el otro son los trastornos de ansiedad. Eso depende, cada persona también tiene que ver esa genética que hay en la familia o espiritualmente le llamamos ataduras espirituales, ¿no? Voltea a ver a tu familia 5 generaciones atrás y ve qué enfermedades hay. Si hay enfermedades psiquiátricas, si hay enfermedades médicas, ¿verdad? Bueno, pues traemos esa predisposición. Por eso con mayor razón tengo que cuidar mi salud. La salud es prevenir, no esperar a enfermarme para preguntarme cómo cuidarme, ¿no? Entonces, los trastornos emocionales primarios son 3, que son parte del síndrome depresivo. Son 3. Se llaman síndrome depresivo primario, porque puede haber causas secundarias, que esas sí son muy médicas. Pero las del origen, del resentimiento, hablando de la enfermedad espiritual, la persona puede caer en un trastorno por depresión mayor. La depresión mayor es, el diagnóstico se da cuando una persona tiene más de 2 semanas con los siguientes síntomas, ¿no? La mayoría de sus días durante casi todo el día. Son síntomas que están agrupados en 4 grupos, ¿no? Están los síntomas afectivos. La persona puede decir que se siente triste, que se siente con baja autoestima, que trae un dolor emocional. Esa es parte de los síntomas afectivos. La otra es los síntomas somáticos, o sea, el que me duele la cabeza, es un dolor de cabeza tensional por lo emocional, ¿no? Que no puede dormir o duerme de más, o que tiene problemas con el apetito, come mucho
o se le va el hambre, ¿no? Esa es somatizar la enfermedad, ¿no? O hay quienes tienen colitis, problemas del intestino, ¿no? Frecuentemente por esta cuestión emocional. Están también los síntomas cognitivos. Los síntomas cognitivos son, pues, lo más riesgoso, ¿no? Pensamientos de hacerse daño a sí mismo, la ideación suicida. Estamos en un mundo donde tristemente cada vez más personas atentan contra su propia vida. Cada vez más personas, de hecho las cifras médicas son cada 40 segundos hay un suicidio en el mundo. Entonces tenemos que orar mucho también, ¿no? Para que se prevenga. ¿Cuánto cada quien de nosotros oramos para que se evite algún suicidio, de algún intento, que se evite, ¿verdad? Tenemos que también ayudarnos unos a otros, ¿no? Y lo más grande es la oración. No podemos ir detrás de las personas. Humanamente tenemos una capacidad, ¿no? Tenemos nuestra capacidad con nuestra palabra, con nuestro acompañamiento, pero la oración alcanza a cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, también de lo cognitivo puede haber problemas de memoria, problemas de concentración, ¿verdad? La persona puede dejar de poner atención en una plática, le estás hablando algo y anda como dispersa. ¿Qué me habías dicho? ¿Qué me decías? ¿No? Entonces, son manifestaciones que se pueden estar dando, ¿no? Entonces, hay síntomas afectivos, síntomas somáticos, síntomas cognitivos y también están los síntomas volitivos. ¿Cuál es el volitivo? De la voluntad, ¿no? Anedonia. ¿Qué es la anedonia? Pérdida del placer por lo que normalmente me gustaba hacer. Eso es parte también de una persona que empieza a caer en depresión. Ya no va a jugar, ya no quiere ir a la escuela, ya no quiere ir a trabajar, ya no quiere salir con sus amigos, ya no quiere salir con su familia y se puede aislar, se puede encerrar, se la pasa en el cuarto, ¿verdad? Entonces hay que estar alertas porque esa persona puede estar ya manifestando un trastorno psiquiátrico, ¿no? Emocional, que también requiere de un apoyo médico, que también requiere de un apoyo psicológico, ¿verdad? Y que requiere del conocimiento de toda su historia de vida, que es la parte espiritual, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Entonces, parte de las depresiones o síndrome depresivo primario es la depresión mayor. Otra manifestación depresiva puede ser la distimia. Una persona que lleva más de 2 años triste, no alcanza a tener 5 síntomas de los que les dije ahorita, tiene menos, pero lleva más de 2 años con alguno de estos síntomas, ¿no? No se siente bien. Y entonces puede ser un trastorno del estado de ánimo tipo distímico. Y el otro, que es todavía también grave y que muchas veces requiere de internamiento, fíjense hasta dónde puede llegar una secuela o una consecuencia médica, es el trastorno depresivo bipolar. El bipolar tiene fases de depresión que puede entrar incluso a depresión mayor o nada más tener síntomas de distimia y puede entrar por momentos en fases de manía, cuando tienen mucha energía, no duermen y tienen un pensamiento desorganizado, incluso psicótico. Tienen proyectos que no son alcanzables, son imaginarios, pueden incluso en ese momento vender las cosas que tienen por todo lo que traen en su mente, pueden incluso atentar contra su cuerpo humano, ¿verdad? Incluso ante lo sexual, corren riesgo, o pueden ser muy agresivos en esa fase de manía si les contradices sus supuestas ideas, ¿no? O pueden sentirse que son los reyes del mundo, o pueden estar en el piso tirados haciendo algún tipo de alabanzas, pero en la calle, pues, ¿verdad? De manera que no es congruente y no es coherente, ¿no? Entonces, esos 3 trastornos son del estado de ánimo y pueden venir del resentimiento, ¿no? De una historia de vida lastimada y no sanada, porque existe el cambio, ¿no? Sí existe el antídoto, sí existe la solución, ¿no? Y la solución de la esencia no es un medicamento, ¿eh? Eso es para el paciente que a lo mejor anda alucinando. O sea, la medicina es importante porque si no, ni siquiera va a entender el programa, un programa espiritual, un programa psicológico, ¿verdad? Primero hay que corregirlo médicamente si hay muchas secuelas para que pueda ahora sí caminar por el antídoto verdadero de la enfermedad espiritual, ¿no? Y tenemos los trastornos de ansiedad, que son varios, ¿verdad? Nada más les menciono de manera general. Está el trastorno de ansiedad generalizada, donde la persona es muy preocupona, siempre piensa que le va a salir malas cosas, todos los días está así, pero no le limita a quedarse en casa. Pero sí sus pensamientos son ansiosos y siempre tiene esa negatividad
de que los proyectos o el día no va a salir bien, ¿sí? Siempre está pensando en el mañana y no vive bien el presente, ¿no? Está también el trastorno obsesivo compulsivo, sobre todo de 3 tipos. El obsesivo de limpieza, que se la pasa limpiándose, bañándose, tallándose con cloro, lastimándose incluso la piel. Es obsesivo en la limpieza porque tiene miedo a la contaminación, es algo mental, claro. Cuando vivimos la pandemia, muchos entraron en muchas crisis de este tipo de personas con trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Se ponían mucho gel, se tallaban, se bañaban constantemente, ¿verdad? Y se aislaban, no socializaban por miedo a contaminarse. Y está también el obsesivo compulsivo de la duda patológica, donde la persona pierde incluso de 1 hora a 2 horas de su tiempo en el día porque duda de lo que ha hecho. Y les pongo un ejemplo, la persona llega de su casa al trabajo y por la duda de que si cerró bien la puerta, no confía en nadie y se regresa hasta su casa para confirmar si cerró bien la puerta, ¿no? O la llave del gas, o la llave de la regadera, etcétera, ¿no? Entra en esa obsesión y la compulsión es hago las cosas hasta comprobarlo yo mismo. Y está el TOC simétrico, es aquella persona que todos los días, como dejó acomodadas sus cosas, así las tiene que dejar la gente. Si le mueven a lo mejor la libreta o le rayan, no sé, alguna libretita, empieza a entrar en esa ansiedad, o si le mueven la ropa de cómo la dejó acomodada, o los colores, ¿verdad? Entra en esa ansiedad y la vuelve a acomodar, ¿no? Entonces también está el trastorno de angustia, otro trastorno de ansiedad muy importante, que este sí hace llegar a muchos pacientes o personas al servicio de urgencias, porque el trastorno de angustia tiene como acompañante el trastorno de pánico. Es decir, hay crisis de pánico. La persona siente que se va a morir, que le falta el aire, que no puede pasar el alimento, se siente con muchas palpitaciones en su corazón, suda frío, se siente mareado, se siente mareada y siente que se puede desmayar ahí. Esas son crisis de pánico que duran de 1 minuto hasta media hora, ¿no? Entonces muchos corren urgencias, les hacen estudios, ¿verdad? Y le dicen, ¿sabes qué? A lo mejor estás estresado, estás estresada. Entonces, esa es otra manifestación dentro de los trastornos de ansiedad, ¿no? Y está el estrés postrauma, de haber vivido algún momento difícil, traumático. La persona tiene pesadillas, flashbacks de estar recordando los momentos, no quiere pasar por donde tuvo la situación difícil, o no quiere platicar con las personas que estuvieron presentes o que conocen de ese trauma que hubo, y también se tiene que atender, ¿verdad? Ese estrés post-trauma, ¿no? Entonces, estas son 2 líneas de neurosis muy comunes que se pueden dar en una persona con resentimiento, ¿no? Con esta enfermedad. Y otra manifestación es la adicción. Todo paciente o persona adicta ya tiene un resentimiento, ¿eh? Todos los adictos tienen un resentimiento. Resentimiento con Dios, resentimiento con las personas, resentimiento con la vida, resentidos consigo mismos porque las cosas no han salido como yo quiero. Entonces, fíjense, ¿cómo se puede resentir uno? Y toda persona adicta significa que ya tiene tiempo con ese resentimiento, ¿no? Y ya cayó en una adicción. Y hay 3 grupos de adicciones. La adicción química, que hay drogas legales, drogas ilegales, ¿verdad? Pero finalmente lo legal no es sinónimo de saludable. El alcohol, el tabaco. De hecho, la mayoría de las personas actualmente mueren por el tabaco, ¿sí? Por estar fumando. Pero está gritando el alma con esa adicción de estar fumando, ¿no? Los jóvenes, cómo entran en las modas enfermizas, con los vapeadores, con los cigarros electrónicos, ¿no? Y están manifestando sus carencias, sus vacíos en el alma, en su parte espiritual, ¿no? Y los quieren llenar aquí, con el núcleo accumbens, con la dopamina que nos da placer, pero no es felicidad, es solo placer, ¿no? Entonces está la adicción química, drogas legales, drogas ilegales, ¿verdad? Y está la adicción conductual, muy poco conocida muchas veces. La adicción conductual, pues son personas, por ejemplo, yo les decía, cuando el ejercicio se vuelve enfermizo, que se llama vigorexia, se pierde el sentido del tiempo, el sentido del dinero, el sentido de los compromisos, y la persona se la pasa beauty addict, ¿no? Adicto a la belleza o al gimnasio, y ya se anda inyectando hormonas y ya se gastó todo el dinero que tenía de comprometido para otra cosa, y puede caer en la vigorexia, ¿no? El ludópata, que se la pasa apostando en los juegos de azar, en los casinos,
en los casinos virtuales por internet, entonces puede caer la persona en una adicción de las apuestas y estar atrapado, ¿eh? Entonces se le va el dinero y se le puede ir la familia, ¿no? Perderlo todo. Está la persona que puede caer en una adicción a la comida, comedor compulsivo, ¿no? Que se da sus atracones, a veces hasta la noche se levanta, abre el refri y come sobre todo azucarado, porque es lo que más da dopamina, ¿no? Lo que sucede en el cerebro en toda adicción es que hay un exceso de dopamina en una parte del cerebro que se llama núcleo accumbens, así se llama, ¿verdad? La parte del cerebro. Lo que sucede en una persona depresiva es que biológicamente hay un neurotransmisor principal que se le baja, que es la serotonina. Lo que sucede en una persona ansiosa con cualquier trastorno de ansiedad es que se le elevan las catecolaminas, unas hormonas que se elevan como la adrenalina, la noradrenalina, ¿no? Y que también hay una inflamación porque se liberan sustancias que se llaman citoquinas, que inflaman el cuerpo, ¿verdad? Que es parte de las consecuencias o de la fisiopatología de la enfermedad, también emocional y psiquiátrica. Entonces, la persona que alucina tiene un exceso también de dopamina, ¿no? Entonces, muchas veces se le quiere dar un tratamiento médico al depresivo y tratarlo nada más con antidepresivos. O sea, aumentarle la serotonina, tanto en el cerebro como en el otro sistema nervioso entérico, que es el intestino, ¿sí? Y cuando se trata nada más médicamente, estamos limitados a atender la consecuencia biológica, ¿no? Y no se va a revertir la enfermedad completamente y va a estar habiendo recaídas. Cuando se trata a una persona ansiosa médicamente nada más, se le da ansiolíticos, incluso algunos medicamentos que pueden ser adictivos como las benzodiazepinas, ¿no? Como el diazepam, el clonazepam, el alprazolam, etcétera, ¿no? Que son medicamentos que quitan la ansiedad, pero que si no se siguen bien el tratamiento médico pueden caer en otra adicción médica. Y el que está alucinando, el psicótico o el bipolar, que está en psicosis, en fase de manía, se les da antipsicóticos, ¿no? Esos no son adictivos y son importantes dárselo. Entonces es importante atender médicamente a la persona que ya está manifestando estas enfermedades, estas secuelas de esta enfermedad espiritual, ¿no? Y bueno, volviendo un poquito a las adicciones conductuales, hay otras, para no perderlas de vista. Ya vimos el vigoréxico, ya vimos el ludópata, el comedor compulsivo, pero también está el oniomaníaco. Oniomanía, que es la tendencia a estar queriendo llenar los vacíos con cosas y empieza a endeudarse la persona. Empieza a comprar mucha ropa, a comprar viajes, ¿no? Y son solo fugas geográficas, ¿sí? Piensa la persona que con solo viajar a un lugar hermoso se me va a quitar la depresión. No, el alma va donde vayas, ¿no? Y transitoriamente vas a amortiguar o enmascarar la enfermedad espiritual con el placer, mientras dura la dopamina. Pero hay algo en el cerebro que se llama taquifilaxia. Y la trampa es en que todas las cosas que creemos que nos están haciendo un bien dentro del placer tienen un límite de satisfacción. Fíjense la carne, hasta dónde llega, a un límite. Nuestros receptores de dopamina en el cerebro están limitados, ¿sí? La persona llega a un tope en el cual, por ejemplo, un alcohólico, llega el momento en el que el alcohol ya no le satisface y no sabe por qué toma, si lo pone mal. La persona entonces, ¿qué hace? Si no sana espiritualmente, va a brincar de una adicción a otra. Puede tener varias adicciones químicas, puede tener una adicción química y otra comportamental. Y, bueno, regresando también a las adicciones conductuales, ¿verdad? Está la tecnoadicción. ¿Cuántos niños ahorita ya son adictos a la tecnología que duran horas y horas y si le quitas el celular, entran en un síndrome de abstinencia, de irritabilidad, de gritos, de desesperación, de berrinches? Entonces, la tecnoadicción, cuidado con el uso de la tecnología, mal usándola, ¿no? Porque ahí el astuto, poderoso y desconcertante espíritu adictivo empieza a atacar la voluntad de la persona, ¿no? Que ahorita les voy a explicar la enfermedad espiritual. Y está también, hay que decirlo, bueno, el workahólico, que dice Sócrates, ¿no? Ten cuidado con esa vida vacía tan ocupada, ¿no? El que trabaja y trabaja y trabaja, que no sabe que tiene que llenar esos vacíos de su alma y piensa que con el trabajo lo va a llenar o con el dinero. Incluso hay personas que dejan a la familia por el trabajo, empiezan a amar más el trabajo, ¿no? Y empezamos a tener un error en la jerarquía del amor y empezamos a caer en el desorden en este mundo, ¿no? Militante.
Militante porque somos militares en una guerra espiritual de todos los días. Mientras estemos en este mundo de tiempo y espacio, hay una guerra espiritual. Y hay que prevenirla, ¿no? Con la oración, pero no me quiero adelantar pues ahorita al antídoto y a la prevención y al crecimiento, ¿no? Espiritual. Y está el sexólico. Una persona puede caer en la pornografía. Una persona puede caer como onanista, autoestimulándose todos los días, ¿no? Una persona puede caer siendo un froteurista, un trastorno de las personas que se suben, por ejemplo, a lugares donde hay mucha gente y se les pega, ¿sí? O puede ser un exhibicionista. ¿Cuántas personas muestran sus genitales así de manera repentina en la calle y con eso entran en satisfacción y corren o le pisan al carro, ¿sí? Y la zoofilia, ¿no? Con mascotas, tristemente, ¿no? Hasta allá llega el desorden, ¿sí? Si la persona no se atiende. Y el tercer grupo de adicciones, ya dijimos, adicción química, adicción conductual, que ahorita puse estos ejemplos, y la adicción interpersonal, la persona codependiente. Cuando pones tu vida y tu felicidad en manos de otro ser humano. Otra vez, el amor con una mala jerarquía, ¿no? A nuestro modo. No pongas toda tu vida y tu felicidad en otra persona. Dice San Agustín, ¿no? Ama a Dios y haz lo que quieras, porque el que ama a Dios va a amar a los demás. Pero si no amas primero a Dios, puede empezar el desorden en el amor, ¿no? O cuando la persona dice, ámate a ti mismo, nada más. Cuidado, porque dice Santa Catalina de Siena que ese es el inicio también, el peor inicio para empezar a enfermarnos, ¿no? El amor propio sin Dios y sin el prójimo, porque por amarme puedo pisotear al prójimo, por creer amarme, porque no nos podemos amar de manera adecuada si no amamos primero a Dios. Eso es seguro. Entonces, fíjense cómo la adicción interpersonal puede caer en que si la novia deja al novio y ya se andan queriendo hacer daño, que porque era el amor de mi vida, que cómo es posible, teníamos proyectos, cuántos matrimonios se han destruido, ¿no? Y muchas veces duele que se estén vengando, ¿no? Como diciendo, tú te vas, yo busco a alguien más, ¿no? Y es puro daño que crece, ¿no? Entonces, la persona también, hay que decirlo, que otra manifestación que no comenté es la hipersensibilidad, ¿no? Muchas veces la persona piensa que todo está en su contra, ¿no? Es hipersensible, cualquier cosita piensa que lo hicieron por ella o contra ella, ¿no? Ponen un mensaje en el Facebook o algo así a decir, lo dijeron por mí, seguramente, ¿no? Entonces, esas son las manifestaciones, ¿verdad? De la persona resentida, ¿no? ¿Y por qué llegamos al resentimiento? Fíjense, porque permitimos el daño a nuestras potencias del alma, permitimos. El problema es que esta enfermedad puede iniciar en la infancia, cuando ni siquiera tenemos un conocimiento académico, científico de la vida, y muchas veces descuidamos la parte espiritual en los niños, porque lo espiritual es sabiduría. Una cosa es el conocimiento académico, ¿verdad? Pero la otra es saber vivir la vida, la sabiduría. Entonces, ¿de dónde viene el resentimiento? ¿Por qué lo permitimos? Por las heridas, carencias y traumas en la potencia de la memoria y en la potencia de la voluntad. ¿Cuáles son estos puntos para puntualizar? Primero, en la potencia de la memoria. Pues número 1, las frustraciones, el no perdonarte a ti mismo que no te hayan salido tus proyectos, que no hayan salido tus objetivos como tú querías, ¿no? Muchas veces se nos olvidamos agradecer los proyectos y es bien fácil agradecer cuando nos salen las cosas a nuestro modo, ¿no? Pero yo les pregunto, cuando tienen un proyecto, ¿se lo presentan a Dios? Porque si no te sale el proyecto y se lo presentaste a Dios, ¿verdad? Entonces no vas a agradecer si no te sale el proyecto. Y es que si no nos sale lo que queríamos, tenemos que agradecer a Dios porque por algo no salió. A lo mejor te está previniendo de algo, pero pensamos mal, ¿no? A lo mejor te está salvando la vida, que no te saliera un cierto proyecto, ¿no? El que no fueras a un lugar. Pero a veces nos quedamos con el coraje de que no me salieron las cosas como yo quería, ¿no? Y resentidos con uno mismo o resentidos con Dios. Y es que lo que busca la memoria es agradecer, ¿eh? Agradecer todo. Decimos en misa, ¿no? Todos los días, siempre y en todo lugar. Agradecerte. Porque dice San Pablo, ¿no? Si amas a Dios, todo pasa para bien de los que amamos a Dios. Todo pasa para bien. Así sea una enfermedad. Hay un bien mayor.
Entonces evitemos las frustraciones agradeciendo si nos salen bien las cosas o no. Pero la persona frustrada puede caer en el resentimiento, ¿no? Si no se perdona, ¿no? Y si no agradece. La otra son los traumas. ¿Qué viviste que te impactó negativamente o te asustó? Quizá viste algún accidente mortal, quizá viste algún asesinato, quizá viste cómo se dañaba a alguien a sí mismo, ¿no? Quizá viste cómo se peleaban feo unas personas, quizá viste cómo se llevaba el río algo, ¿no? Son traumas que tenemos que liberar y entregárselas a Dios. Ahorita les voy a decir cuáles son los errores que cometemos con estas heridas, que por eso caminamos a la enfermedad espiritual del resentimiento, ¿no? Entonces, todo trauma hay que identificarlo, ¿no? Y es que este es el diagnóstico, del resentimiento, esto que le estoy diciendo. Así como hacemos diagnósticos médicos y que nos apoyamos con estudios de laboratorio o de gabinete como radiografías o tomografías, etcétera, aquí está el examen minucioso moral de nuestra vida. Pero hay que hacerlo primero reconciliándonos con Dios. Dice Santa Catalina de Siena, no vayas solo al baúl de tus recuerdos, ve con Dios. ¿A qué vas solo, no? Te puede pasar como Judas Iscariote, ¿no? Que entró en desesperanza. Y la idea de hacer este examen minucioso moral es con esperanza, es de sanar, no es de frustrarnos más y hacernos daño. Por eso hay que estar acompañados de Dios para hacer este examen minucioso moral. Por eso antes hay que rendirnos ante Dios y decirle, no puedo. No puedo con mi depresión, no puedo con mi ansiedad, no puedo con mi alcoholismo, ¿sí? No puedo con mi forma de ser, pero a Dios, díselo a Dios. Se lo grita uno más al psicólogo, se lo grita más uno al psiquiatra, grítaselo primero a Dios. El no puedo, eso es sano. El decir yo no puedo, pero tú sí puedes, ¿verdad? Entonces, ya luego entonces de que te has rendido ante Dios y sabes que Él te va a regresar tu sano juicio y que Él es el doctor de doctores, ¿no? El Señor de señores, el Rey de reyes, Él te puede liberar completamente y empezar a llenarte de lo que se debe de llenar tus potencias del alma, ¿no? Que solo Dios las llena. Nada visible o nada que vaya al núcleo accumbens va a llegar a tu alma, ¿no? Entonces, hay que identificar entonces lo que son las frustraciones, los traumas, y con Dios, que sabes que te va a regresar tu sano juicio, decirle, pongo mi vida y mi voluntad en tus manos. Y entonces sí, éntrale al examen minucioso moral de tu vida, ve qué frustraciones tienes, qué traumas has tenido, y vamos a otro punto dentro de las lesiones en la memoria del alma, que son las carencias materiales que pudiste haber vivido, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia materialmente, no? Porque socialmente o socioeconómicamente todos tendríamos derecho al agua, a la comida, a un techo, a una protección. Pero quizá en tu familia fueron pobres. Quizá en Navidad tú hacías una cartita al niño Dios de muchas cosas que querías, muchos regalitos, y a lo mejor no te llegó nada. A lo mejor veías cómo tus compañeros de escuela o tus vecinos festejaban su cumpleaños en grande y a ti no te podían dar ni un pastel, ¿no? A lo mejor careciste de dinero en tu familia y te mandaban con tu pantalón ahí todo de brincacharcos y roto con parches, o te lo pasaban tus hermanos, la ropa. O quizá nunca recibiste regalitos, ¿verdad? Que tú hubieras querido, ¿no? Quizá tus papás se quedaban con hambre por darte a ti la comida y a lo mejor ni lo sabías, ¿no? Que te daban a ti la pieza de pollo y ellos se quedaban con hambre y buscaban a lo mejor llenarse con pura tortilla, ¿no? Y si no agradecemos lo que tenemos en la providencia de Dios, podemos caer en la envidia. Y ahí es donde se descoyunta este instinto de seguridad, ¿no? Es cuando empezamos a compararnos con otros porque no nos enseñaron a agradecer lo que tengamos, mucho o poco, gracias. Gracias Dios por lo que me das, ¿no? Y esa carencia puede quedar ahí como un resentimiento. Y está una carencia mayor, que es en tu sociedad, de tu familia principalmente, que es si tú tienes un resentimiento con tu papá, con tu mamá o con un familiar, estás caminando al resentimiento de la enfermedad que se va a seguir manifestando. Si tú tienes un coraje, algo que no has perdonado
a tu familia, es momento de hacerlo, ¿verdad? La carencia emocional es a lo mejor ausencia de papá, ausencia de mamá, papás divorciados, hijo de la segunda familia de papá o de mamá o de la tercera familia, papás que se peleaban delante de ti, que se gritaban, que se golpeaban, o papá o mamá que se fue a trabajar a otro lado, a otro país, ¿sí? Esa ausencia es importante en una persona que en vez de darle amor, le estamos dando tóxicos, ¿no? A su alma. Entonces, es importante la presencia de papá y de mamá, no como jefes, sino como lo que son, ¿no? En el amor. Cuánto abrazas a tus hijos, cuánto les dices que te amo, cuánto les agradeces, cuánto les das tú de amor a ellos, ¿no? No nada más cosas materiales, sino tu presencia, ¿no? Y están también las heridas físicas, que son los golpes, ¿no? ¿A cuántas personas los educaron a base de chicotazos fuertes? A veces los encadenan. Hay familias que pueden hacer sangrar a un niño, ¿no? Cuando creían que corregían al niño o a la niña, se estaban desahogando de su propia neurosis, ¿no? Y hay que respetar a papá y a mamá, ¿no? Honrarlos toda la vida, como sean ellos, porque ellos tienen que sanar lo suyo, ¿no? Ellos traen heridas de su familia de origen, ¿no? Que a lo mejor no han sanado. Y por eso a lo mejor un papá alcohólico, un papá gritón, un papá celoso o la mamá, porque tienen que sanar lo suyo cada uno, ¿no? Entonces uno da lo que trae en su alma realmente, ¿no? La boca habla de lo que hay en nuestro corazón, dice la Biblia. Entonces, también están las heridas psicológicas. Sufriste humillaciones, comparaciones, sobrenombres, te gritaban, a lo mejor un maestro, a lo mejor en la familia te comparaban con tu hermano, con tu hermana, las calificaciones, o a lo mejor en la escuela te dijeron que eras un burrito, una burrita y todo va quedando, ¿no? El doctor Ricardo Castañón Gómez, un converso, tiene 2 libros que hablan sobre la palabra, ¿no? Cuando la palabra hiere, y otro libro, cuando la palabra sana, ¿no? Es importante lo que le decimos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, el doctor Ricardo Castañón, que ha hecho estudios de los milagros eucarísticos y ha confirmado los milagros en la hostia consagrada, la presencia del miocardio, ¿no? De un corazón, años después del milagro que sangraba, ¿no? Entonces les recomiendo también escuchar al doctor Ricardo Castañón Gómez, de quien yo también he aprendido, ¿verdad? He ido a sus conferencias físicamente, ¿no? Y bueno, está otra herida que es la que más se oculta, ¿no? La herida sexual, violencia sexual, violaciones, tocamientos, descoyuntamientos porque le mostraron pornografía a alguien, a un niño, a un adolescente, ¿no? Esa violencia sexual, fíjense que el don que más se ataca es el don que da vida. Y lo vemos actualmente, ¿no? Cómo se ataca con muchas recomendaciones en el sector salud para prevenir embarazos, ¿no? Que no haya vida. Fíjense el astuto cómo actúa, ¿no? ¿Para qué tenemos hijos? Miren, tenemos hijos para dárselos a Dios, para llenar el cielo, ¿no? Y cómo el mundo nos va atrapando en tu felicidad, pocos hijos, mejor más mascotas, etcétera, ¿no? Porque no sabemos realmente la palabra de sabiduría, que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces se ataca la sexualidad con los abortos, ¿sí? Porque desde que se fecunda el espermatozoide con el óvulo, ahí ya hay un alma, ya hay espíritu, ¿no? Entonces, cualquier aborto en cualquier etapa de vida es un asesinato, ¿no? Entonces, lo que más ataca es lo sexual, fíjense, ¿sí? El no dar vida es el que más. Claro, muchas personas, gracias a las oraciones de papá, de mamá, fueron protegidas, ¿no? Pero a todos se nos intenta atacar con lo sexual, ¿eh? A todos. Entonces, esas son las heridas que nos pueden llevar al resentimiento en la potencia de la memoria. Y en la potencia de la voluntad hay 2 heridas. Los sobornos o intentos de sobornos que te hayan querido hacer y las traiciones, ¿no? ¿Quién te traicionó tu secreto? ¿En quién empezaste a desconfiar? Que tenías toda la confianza. ¿Quién te engañó? Y bueno, ese es el diagnóstico
minucioso moral que tenemos que hacer de nuestra propia vida. Así es de que cada quien sabe su vida, ¿no? Algunos tienen una herida, algunos 2, algunos 3, algunos muchas, algunos todas, ¿verdad? Pero hay que saber caminar la vida porque el estar con paz interior y el sanar de estas enfermedades o de esta enfermedad primaria que es el resentimiento no significa que vas a evitar problemas en la vida, pero ahora ya vas a saber vivir la vida a pesar de los problemas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los errores que se cometen en el manejo de estas heridas? Fíjense, son 4 errores y por eso caminamos a la enfermedad. Una es esconder. Muchas personas murieron con todo y el resentimiento. Se lo llevaron hasta la tumba. Y es que la sanación no es esconder, ¿eh? Es hablar. Pero ahorita les voy a decir de qué modo. No lo puedes publicar, no se lo puedes decir a todo el mundo, ¿no? Se trata de sanar. Entonces, esconder es un error. El segundo error es querer olvidar. Miren, aunque sanemos, no olvidamos, porque muchas veces hay que pedir prestado a Dios nuestro pasado que ya sanamos para decirle al que va llegando a pedirte ayuda que sí se puede, que con Dios todo se puede, ¿no? Y si alguien ha sanado del alcoholismo, de alguna adicción, de la neurosis, de la depresión, de la ansiedad, de la ideación suicida, puede ayudar a mucha gente, ¿no? Porque lo más grande que podemos hacer por otra persona es ayudar a salvar su alma, ¿no? Es lo más grande, dice San Juan Vianney, cura de Ars, ¿no? Entonces, querer olvidar es un error. No se puede olvidar incluso aunque sanemos, ¿no? El tercer error es esperar la lógica de la transacción, ¿no? Esperar a que todos los que me dañaron vengan a pedirme perdón. Mira, a lo mejor nunca te van a pedir perdón, pero eso no impide que sanes. Tú adelántales tu perdón, ¿sí? A lo mejor hasta se olvidaron que te hicieron daño y tú te quedaste con la enfermedad del resentimiento, ¿no? Entonces, no esperemos a que vengan a pedirme perdón, ¿sí? Yo perdono. Claro, qué bonito sería que fuera integral todo, ¿no? Pero tú puedes sanar independientemente de ello, porque Dios te puede sanar, ¿no? Incluso con tus secuelas que tengas, incluso con familia o sin familia, que a lo mejor ya perdieron algunas personas, ¿no? Porque existe el cambio, ¿no? Mientras hay vida en este mundo, tenemos la posibilidad de la conversión, ¿no? Y la transformación interior. Y el cuarto error es pensar en que ya sufrí y ahora merezco ser feliz, ¿no? Y cuidado, ¿no? Porque si no sano y digo, ya sufrí en la infancia, en la adolescencia, ahora ya trabajo, ya tengo dinero, pero no sanaste, cuidado, porque puede empezar la enfermedad adictiva o neurótica, ¿no? Puede alguien ofrecerte ya una cervecita, un cigarrito, y mira, una persona resentida espiritualmente está vulnerable a rápidamente hacerse adicta, ¿eh? Esa es la diferencia de, por ejemplo, 2 hermanos que hayan probado una cerveza a la misma edad y porque uno se hizo alcohólico y otro no, porque cada uno tuvo a su modo su vida. A lo mejor el otro, las heridas que le ocasionaron, las perdonó, pero el que no las perdonó es más fácil que se haga alcohólico. Y es muy probable que se haga alcohólico si empieza a probar, porque en el alcohol muchas personas encuentran su tratamiento médico como un ansiolítico, ¿no? Erróneamente, claro. Y entonces, acuérdense también hay tolerancia en el cerebro. Cada vez el cerebro va pidiendo más dosis para poder sentir lo agradable que sintió la primera vez, ¿no? Hasta que llega la taquifilaxia, el tope, y le va a brincar a otra conducta adictiva, ¿no? Entonces, ¿por qué no llegamos a sanar y a pedir la ayuda principalmente al dueño del alma? ¿Por qué buscamos primero en un fármaco la atención de mi neurosis y de mi adicción, ¿no? Miren, una es por desconocimiento. Muchas personas no conocen que existen las enfermedades espirituales, ¿no? Otra es por el engaño del placer. Mira, mientras hay dinero, mientras hay salud física, la persona sigue engañada con la dopamina, ¿no? Casi nadie se rinde mientras anda en el placer. Por eso Dios permite nuestras caídas. Por eso Dios permite llevarnos a un desierto para enamorarnos otra vez. Muchas veces la persona hasta que se enferma voltea a ver a Dios, ¿no? Muchas veces hasta que pierde el dinero, hasta que lo asaltan, hasta que le hacen algo. Y por amor hay consecuencias, ¿no? Dios le dijo a Santa Catalina de Siena, a todos los tengo en mi palma de mi mano, a todos.
Solo que algunos caminan por mi amor misericordioso y otros se quieren alejar y van a caminar por mi justicia, ¿no? ¿Qué es la justicia divina? Ajustarnos a Dios. Ese es el que se ajusta, regresar a Dios como el hijo pródigo, ¿no? Tocó fondo, ¿no? No tenía ni para comer. Y con los cerdos, que para los judíos eran los peores animales, que todavía ni comen cerdo ellos porque están con el Antiguo Testamento, ahí estaba el hijo, muriéndose de hambre, sin dinero, sin nada. Y Dios a veces permite quedarnos sin nada para que tengamos solo a Él. Pero ¿por qué esperar, no? ¿Por qué esperar acercarme y caminar por el amor misericordioso, no? ¿Por qué esperarme a que llegue la justicia, no? Entonces todo dolor hay que ofrecerlo a Dios, ¿no? Hay que saber sufrir, ¿no? Hay un bien mayor, ¿no? A lo mejor estás ayudando a tu familia, ¿no? En la conversión de familiares con cada enfermedad que tienes, ¿no? Física, médica. Y bueno, la tercera causa por la cual no se llega es por el egoísmo del yo puedo. No, miren, cuando ya hay una adicción, una depresión, una ansiedad, es decir, yo no puedo, ¿no? El primer paso que les dije, me rindo de los pies de la cruz. No puedo, pero tú sí puedes. Entonces, perdón, entonces hay que romper el egoísmo o la soberbia, ¿no? El egoísmo del yo puedo o la soberbia de saber que hay ahí, que está Dios, pero no le hago caso, esa soberbia. Y es hasta que nos rendimos que le pedimos la ayuda. Muchas personas se liberan, fíjense, de una adicción con rendirse, porque las lágrimas que llegan a Dios son dos, en el tratado de las lágrimas, ¿no? Las del dolor de mis pecados, donde me arrepiento y le pido ayuda a Dios, o las del dolor de mi prójimo, me duele que está sufriendo él y hay un bien. Esas lágrimas sí llegan a Dios. Todas las demás pueden ser berrinches de lágrimas, ¿verdad? Y ese tratado de las lágrimas está en el libro de diálogos, ¿no? De Santa Catarina de Siena, ¿no? Diálogos de Dios con ella, ¿no? Que se los recomiendo también, ¿no? Que ya lo leí. Entonces, ¿cuál es el antídoto de la enfermedad, ¿no? Así como hay medicamentos para las enfermedades médicas, ¿cuál es el antídoto principal e inicial para liberarme de esta enfermedad del resentimiento? Pues bueno, después de rendirme y pedirle ayuda, es hacer mi examen minucioso moral. Puedes irte al Santísimo, escribe todo esto, escríbelo, pero de una manera que estés como en un retiro. Porque si lo haces delante de tu familia, primero se pueden enterar de lo que te pasó en la infancia, ¿no? Y eso no es sano. Tú no tienes que leérselo a tus familias. Tú tienes que entregárselo a Dios. Y te recomiendo ir con un sacerdote para que puedas decírselo. Haz una cita con un sacerdote porque a lo mejor vas a ocupar tiempo, ¿no? Y a veces los sacerdotes tienen un horario de confesiones, pero pues está uno tras otro, ¿no? Y tú ocupas hacer tu examen minucioso moral de tu vida, ¿no? Como una confesión de vida también. Y poder entregárselas a Dios ante otro ser humano que representa a Dios, ¿no? Aquí en el sacerdote, en la confesión. Entonces, se lo estás entregando y ¿sabes qué estás haciendo al mismo tiempo? Perdonando. Ahí está el antídoto inicial y principal. Perdonar todo lo que te pasó a todas las personas que te generaron heridas, a todas. No puedes perdonar a 5 y a 2 no, porque entonces no te vas a liberar todavía, ¿no? El perdón significa que ya no tienen deuda moral conmigo los demás, ¿no? El perdonar no implica convivir si la persona que perdoné es peligrosa. El perdonar no implica ir personalmente y decirle te perdono. Es hacerlo ante Dios, ¿no? Vete ante Jesús Eucaristía, ¿no? Y entrégaselo. Y empieza a perdonar a todos. ¿Y cómo te vas a dar cuenta si perdonaste? Porque cuando recuerdas a esa persona, primero no sientes odio y segundo, eres capaz de orar por el otro. Con eso vas a completar más tu perdón. Vas a orar incluso por tus enemigos para que cambien. Nuestra sociedad fuera diferente si oráramos hasta por nuestros enemigos. Porque qué mejor que se conviertan. Todos tenemos derecho a caminar por el camino de la verdad y la vida, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo, lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hasta el peor asesino tiene derecho a cambiar mientras tenga vida en este mundo, ¿no? En este destierro. Entonces, el perdón no tienen deuda moral conmigo, ¿no? La disculpa es diferente porque la disculpa es
cuando hubo un accidente, ¿no? La disculpa es quitar la culpa, es eso, disculpar, no tienes por qué pedir perdón, fue un accidente, ¿no? Pero el que con mala fe me hizo daño, a ellos hay que perdonar, ¿no? Eso sí implica el perdón. Entonces, hay que perdonar todo. No es fácil perdonar, pero el no perdonar cobra caro. Perdonar es amar, perdonar es sanar, perdonar es liberarse del peso insoportable del odio incluso o del rencor, ¿no? Hay que perdonar incluso a las personas si ya fallecieron. Hay que entregarles nuestro perdón, ¿no? Acuérdense que vivimos una eternidad, ¿no? Y a lo mejor un alma anda atorada todavía, a lo mejor, porque hizo daño. Anda atorada en el purgatorio, a lo mejor. Okay. Entonces, incluso de algún modo, puedes decir, perdón, Dios, por resentirme contigo, así, directamente, ¿no? Perdón. Ahí disculpen por la mascota, ¿eh? Y pues hay que darnos esa alegría de perdonar, ¿verdad? Hay una frase de alguien que dice, el acordaire, dice, si quieres ser feliz un instante, véngate. Pero si quieres ser feliz siempre, perdona, ¿no? Y dice hasta Nelson Mandela, ¿no? Nadie nace odiando a otra persona por razón de su piel, de su origen o de su formación o de su religión. La gente aprende a odiar y se aprende a odiar. También puede aprender a perdonar y amar, ¿no? Fíjense, el perdón es de la potencia de la voluntad de cada uno de nosotros. El amar y el perdonar es una decisión de tu voluntad. Entonces, no es que muchas veces el amar se sienta bonito como esas maripositas que queremos sentir porque estoy amando, ¿no? Muchas veces el servicio es amor y el servicio, el ayudar a otros, es a veces pesado. Incluso el empezar a acercarte más a Dios implica guerra, porque entre más luz tengas, más ataques podemos tener, ¿no? Acuérdense que hay 3 enemigos del alma y así hay 3 enemigos de la célula, del cuerpo, ¿no? Los 3 enemigos del cuerpo de la célula son el exceso de oxidación, el exceso de inflamación y la calcificación de nuestros órganos. Los 3 enemigos del alma que están ahí día a día son nuestra carne, o sea, nuestra concupiscencia, el mundo con sus proyectos mundanos que nos quiere atrapar en este mundo, ¿no? Sin que no nos quiera hacer recordar que nosotros vamos a la morada, ¿no? Y el diablo, el ángel caído, ¿no? O los ángeles caídos, ¿no? Esa tercera parte de ángeles que se separaron de Dios, ¿no? Entonces, hay un libro que de guerra espiritual que leyó San Francisco de Sales, que dice que incluso hay más ángeles caídos sobre una persona que está caminando con Dios. Hay como 7 ángeles caídos queriéndolo hacer caer, que en la cantina, ¿no? A lo mejor ahí nada más hay un ángel caído porque ya los tiene. Y acá el que está caminando en la iglesia, hay 7 que están ahí al acecho. Y hay que recordar algo. Nuestra lucha no es entre nosotros, ¿no? Dice San Pablo en Efesios. Nuestra lucha es contra esos espíritus del mal que están en el aire, ¿no? Que son invisibles. Cuando alguien te grite, no es que esa persona sea completamente su voluntad, pues, sino que está también ya dañada por una enfermedad. Una persona iracunda, celosa, ocupa sanar. Y hay que ver con esos ojos, ¿no? Claro, hay que hacer ajustes, ¿no? Y tienes que juntarte con las personas, como dijo Cristo, ¿no? ¿Quién es mi familia, no? Los que hacen la voluntad de Dios. O sea, la intimidad de tu amistad tienes que cuidarlas y evitar resentirte, ¿no? Dice Santo Tomás de Aquino, ¿quién es un amigo? Un amigo es aquel que te acerca al bien y a la verdad. Es todo, ¿no? Porque en común, muchas personas tienen lo mismo en común de gustos, ¿no? El mismo deporte, el mismo equipo, los mismos hobbies, pero ¿quién te acerca a Dios y a la verdad, no? Un amigo no es el que te invita a fumar. Un amigo no es el que te invita a robar. Un amigo no es el que te invita a algo lujurioso. Y fíjense cómo entre adictos se pueden juntar, ¿no? Pero eso no es una comunidad, porque no hay una unidad, ¿no? Fíjense cómo uno puede empezar a buscar a fin, de acuerdo a cómo está nuestra alma, a personas, ¿no?
Alguien que está caminando ya con Dios busca personas que estén caminando con Dios, porque ellas sí están en unidad por el Espíritu Santo. Unas personas que se están yendo a la cantina no son una unidad, son cómplices solamente, ¿no? De la enfermedad. Y uno cree que hay amistad. No, va a haber traiciones de repente, va a haber enojos de repente. Entonces, ¿qué hay que hacer después de perdonar? Porque muchas veces después de hacer tu examen minucioso moral y perdonar, como que la persona dice, como que me falta algo, como que todavía siento un vacío, como que todavía me falta más paz interior. Bueno, tienes que identificar si lo que le pediste a Dios al principio, por qué te rendiste, si tu depresión, tu ansiedad, tu alcoholismo, ahora tienes que seguir conociéndote a ti mismo, ¿no? Primero te reconcilias con Dios y enseguida te conoces más a ti mismo, porque el conocerte implica ver qué otros defectos de carácter hay que entregarle a Dios. Tenemos que seguir haciendo nuestro examen ahora de nuestros defectos de carácter. ¿Qué secuelas tengo actualmente? Si soy mentiroso, si soy enojón, ok, a lo mejor ya el alcohol ya quedó atrás. Ahora, ¿qué sigue? Y después tienes que empezar a hacer no nada más tu lista de personas victimarias contra ti. Ahora tienes que hacer tu lista de quiénes fueron tus víctimas. Porque un alma dañada que no sana va a terminar dañando. Y entonces, ¿a quién has dañado tú? Para ahora, tú pedir perdón, si es que se puede pedir perdón directamente, y si no, pedir perdón ante Dios. Y reparar daños. Si hubo robo y no puedes entregarle las cosas a la misma persona porque a lo mejor te puede acusar o meterte a la cárcel, empieza a donar cosas, ¿no? ¿Cuánto donas de tus conocimientos? ¿Cuánto donas de amor? ¿Cuánto donas de comida, de agua? Hay más alegría en dar que en recibir, dice San Pablo. Y entonces te puedo decir que busca la voluntad, la potencia de la voluntad. ¿Sabes qué busca? Amar. La potencia de la memoria busca agradecer. La potencia de la voluntad busca amar. Y vas a empezar a llenarte. Entre más actos de amor tú des, no que te estén dando, ¿no? Como dice San Francisco de Asís en una oración que me voy a permitir leer, que es cortita, ¿no? ¿Y que busca la potencia del entendimiento? Busca la verdad, busca la sabiduría. Entonces, fíjense cómo está la Trinidad en las tres potencias, ¿no? Agradezco con mi potencia de la memoria al Padre, los momentos bonitos y los momentos que me hicieron aprender. Busco con la potencia del entendimiento a la verdad que es Cristo, el Hijo. El que no ha leído la Biblia, dice San Jerónimo, todavía no conoce a Cristo, ¿no? El que no ha leído por lo menos completo el Nuevo Testamento, todavía no conoce a Cristo, que es la verdad y la sabiduría. Buscamos a veces la sabiduría en otros libros, en puros filósofos del mundo, ¿no? Y está bien leer a muchos autores que se acercan a la verdad, claro, pero no dejar de lado a la principal lectura, ¿no? Que es la Biblia. ¿Y qué es lo que busca la potencia de la voluntad con el Espíritu Santo? A amar, el Señor y dador de vida, ¿no? Entonces, para el católico, fíjense, después de perdonar y pedir perdón y reparar daños, acércate a los sacramentos, porque ocupas fortaleza, porque sí puede haber recaídas emocionales o adictivas si no caminas ya en la verdad. Todos los días de aquí en adelante, después de que ya sanaste o te liberaste, tienes que caminar a la transformación interior. Entonces les voy a decir qué es lo que me dijo un sacerdote, que es un guía espiritual de mi esposa y mío, y me dijo 4 líneas todos los días, ¿no? De aquí en adelante, después de que hice todo este proceso, ¿no? Número 1, para todo católico, Jesús Eucaristía. Visitas al Santísimo y acudir a misa. Y yo les diría, no esperen al domingo y los días de guardar. Entre más comulgues el pan de vida, el milagro que se da en cada Eucaristía, el banquete, cómelo. Sin pecado, claro, ¿no? Entonces, número 1, Jesús Eucaristía. ¿Sí? Número 2, María Santísima. Principalmente el rosario, ¿no? Todos los días. Número 3, lectura
espiritual, principalmente Sagradas Escrituras, la Biblia. Y de ahí más, Catecismo de la Iglesia Católica, lectura de los santos, de los que ya están en el altar de los santos, ¿verdad? Los que ya están en la iglesia triunfante. Y número 4, fíjense lo que me dijo este sacerdote. Para todos los que han vivido neurosis o alguna adicción, lean el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos o de Neuróticos Anónimos. Porque el Papa, 2 papas leyeron la literatura, San Juan Pablo II, ahora santo, y San Juan 23, ¿no? Juan 23, ahora santo también. Y ellos dijeron, esto es un caminar de Dios. Y qué mejor para un católico crecer también en virtudes a través de estos 12 pasos, acercándonos a los sacramentos. ¿Sí? Dice Julia Kim, ¿no? Todos los días tienes que hacer tu examen minucioso moral. Una vez que ya hiciste todo esto, ya todos los días checa a quien tienes que perdonar ya, inmediatamente, ya no te vuelvas a resentir. Perdona inmediatamente, ¿no? Y haz oración todos los días, ¿no? Todos los días. 3, dice Julia Kim, ella es de Corea del Sur, una mística que fue muy visitada por el Papa Juan Pablo II, ahora santo. Número 3, es mi culpa todo lo que pasa en mi vida. No andes culpando a los demás, porque es bien fácil echar culpas a todos lados, ¿no? Por algo pasó lo que me pasó, porque todo es voluntad de Dios, ¿no? Le dijo Dios a Santa Catalina de Siena, ¿no? Hay un bien mayor para los que aman a Dios, no olvidemos eso. Y 4, dice Julia Kim, tu vida es una ofrenda. Así no sufras por enfermedades, ofrécelas, ¿verdad? Incluso por reparación de daños. Y bueno, pues lo mayor que podemos hacer para reparar daños, les digo, es lo espiritual más que lo físico, que también hay que ser caritativos en lo físico, en lo monetario, pero lo más grande es ayudar a salvar almas, ¿no? A decirles que sí existe una solución y que en este caso de la enfermedad espiritual del resentimiento, solo lo sana Dios. Entonces, pues ahí están las 3 potencias del alma, ¿verdad? Es donde está la enfermedad. Y fíjense cómo dijo San Agustín de la Trinidad, en las 3 potencias del alma también. Mientras más agradezcas a Dios, vas a crecer más en fe. Mientras más te acerques a la verdad en Cristo, vas a crecer en esperanza. Y mientras más hagas actos de amor, vas a crecer en caridad. Fe, esperanza y caridad, ¿no? Que son las virtudes teologales. Dios Padre es Dios de nosotros, dijo San Agustín. Dios Hijo es Dios con nosotros, el Emanuel. Y Espíritu Santo es Dios en nosotros, un solo Dios, claro, ¿eh? Dios en nosotros, el Señor y dador de vida. Entonces, ¿cómo se va a notar si ya has tenido un cambio de vida? Bueno, te vas a sentir más libre, con más paz interior, vas a ser más honesto, más generoso, se te va a notar la humildad, vas a perdonar fácilmente, va a mejorar tu autoestima en el buen sentido de la palabra, vas a sentir mayor seguridad porque no estás esperando la opinión del otro. Mientras tú estés bien con Dios, ¿qué te preocupa la opinión de los demás, no? O los juicios de los demás. Eres más de acción que de palabras, tienes más autoconocimiento de ti mismo porque Dios permite autoconocerte. Acuérdense que Dios está más adentro de nosotros que nosotros mismos, ¿no? Dios en nosotros. Eres más autodisciplinado en tu vida espiritual, eres más solidario, más respetuoso y se empieza a notar esa iluminación o esa espiritualidad, ¿verdad? Y bueno, pues para ir ya cerrando, recordemos una frase de la Santa Madre Teresa de Calcuta, que pues hay que decidir amar y servir, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿verdad? Y bueno, con esto voy terminando ya este tema, ¿verdad? Tratando de haberles dado los puntos más importantes y pues agradecerles, ¿verdad? A todos esta invitación que se me hace y un saludo desde Colima, México. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, doctor. No sé si tenga tiempo para contestar algunas preguntas. Sí, está bien. Adelante. Hay en YouTube, aquí no hay, pero en YouTube sí. Denise, ¿vas a poder abrir tu micrófono, Denise? Creo que hay, a ver, no hay de aquí de checarlo en YouTube. Un segundo. Sí. Bueno. Si quieres, yo voy leyendo el primer comentario. Angélica Saldaña dice que cae mucho en un pasado por haberse casado por pasión y no por amor verdadero.
y por haber causado heridas a sus hijos por su soberbia. Pidió perdón ahora que ya sabe que deben de guiarse por Dios pero que sufre caídas. Ahora busca sanar su alma, saber perdonar. Su esposo dice que ir a misa y rezar es pérdida de tiempo y le dejó de dar ayuda porque no quiere que acuda a la iglesia, porque le sacan su pasado y ella quiere, ah, no entiendo si quieres salirse, Angélica, si puedes, quieres salirte de la iglesia, de tu casa, no entiendo de dónde quieres salirte, pero ese es el comentario de ella. Ok, primero que nada, recordemos que muchas veces se pide la ayuda con muchos años después, ¿verdad? Y puede haber secuelas en algunas un poquito más avanzadas que otros, pero es importante recordarles que Dios sana de manera personal a quien le entrega su voluntad a Él. Eh, lo que puede hacer ella es caminar para empezar a sanar bien ella misma y liberarse de todo esto, pedir perdón y empezar a reparar daños, ¿no? Amando principalmente. Y número dos, ella no puede manejar la voluntad de sus hijos o de su esposo, pero sí puede hacer algo bien importante, ¿no? Dos cosas. Una es poner el ejemplo de cómo va mejorando su condición de vida, acercándose a Dios, por supuesto, independientemente de los juicios. Y número dos, orando por ellos. Yo les diría a todo católico, toda católica, que le pongan hasta misas por su salud, o misas gregorianas de vivos también, ¿verdad? Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y créanme que uno tiene que pedir para que ese corazón duro de cada persona que conocemos, ¿verdad? Que sabemos la vida familiar, pidamos por ellos para que sean tocados y toquen ese fondo y tengan ese dolor, ¿no? De regresar y de cambiar de vida. Entonces, independientemente de las críticas y todo, que se siga acercando a los sacramentos, ¿verdad? Cuidar que no esté en unión libre, que esté casada bien, porque también, pues no hay que permitir la entrada del enemigo, ¿no? Entonces, pues eso es mi recomendación. Se me olvidó decirles la oración de San Francisco de Asís. No sé si me permitan de una vez, ¿se puede? No sé si la puede hacer como oración final. De acuerdo, ustedes me dicen. Ok, Adelante. Denise, ¿puedes leer Sí, los siguientes comentarios? Sí. sí, claro, damos un así es. Es el de Claudia Patricia, le dice, excelente, como siempre, doctor Abel. Gracias a Dios. Ana Celina Vallejo, le da gusto de verlo y saludarlo desde Colima. Gracias, igualmente, saludos. Dios los bendiga. Y aquí dice, pregunta, si Dios la tocó y ahora ve que se casó con alguien que no cree, solo se casaron por el compromiso y que le duele mucho, él dice que no va a cambiar. ¿Es sano salirme de la casa u ofrecer a Dios? Sí, tiene que acercarse con un guía espiritual sacerdote, yo le recomiendo, ¿verdad? Si no hay una violencia, ¿verdad? Sobre ella y el matrimonio fue verdaderamente, pues, como sacramento, ¿verdad? Pues puede pedir mucho por esa persona, ¿no? El amor implica también justicia y verdad, ¿no? Eh, si hubiera, por ejemplo, golpes, es un ejemplo, por testimonios que yo tengo acá de pacientes, que hay mucha violencia y golpe tras golpe, pues no es justo que la persona facilite el pecado del golpeador. Entonces ahí sí se hacen ajustes, ¿verdad? Pero si no hay violencia y están en sacramento bien, hay que orar por el otro, ¿verdad? O independientemente de estar cerca físicamente o no, para los matrimonios que se han separado, ¿verdad? Eh, hay, que, hay que orar siempre, ¿no? Acuérdense que hay que orar hasta por los enemigos. Entonces, acercarse a su guía espiritual o a su párroco, y hay sacerdotes especializados en derecho canónico, ¿verdad? Para ver cada caso. Ok, y yo tengo una pregunta, porque Sí. la semana pasada tuvimos un testimonio Ujú. y esto como que viene al caso. Cuando acuden pacientes porque están enfermos, según ellos, es una enfermedad física y ustedes les dan tratamiento,
¿Cuándo es cuando ustedes se dan cuenta que el tratamiento con medicina no es lo que ellos necesitan? Y la pregunta es porque el testimonio que tuvimos la semana pasada, ella tenía lupus y estuvo tomando muchos medicamentos y nadie le dijo que fuera a la iglesia, pero por otras circunstancias, ella fue a la iglesia, tuvo su conversión, todo y sanó. No tiene lupus, ya no tiene nada. Entonces, ustedes como doctores, ¿cuándo es cuando se dan cuenta que los medicamentos no es lo que la persona necesita, sino que viene de otra cosa? Sí, todo depende de la enfermedad médica. Hay algunos, por ejemplo, las emocionales o las psiquiátricas, que nos podemos basar en las emociones, pensamientos, ¿verdad? Y sintomatología que nos exprese el paciente y la familia, cómo ve la funcionalidad de la persona. Entonces ahí, para ver que ha sanado o ha revertido su padecimiento, ocupamos de ese interrogatorio directo e indirecto. Pero hay enfermedades como el lupus, por ejemplo, donde hay enfermedades como esta que médicamente la consideramos una enfermedad crónica, o sea, de por vida, y que solo tiene control y con medicamento. Entonces, el que haya sanado a alguien con una enfermedad autoinmune, como es el lupus, o sea, que sus defensas atacan a su propio cuerpo, es a base también de estudios de laboratorio. O sea, vemos el seguimiento con estudios paraclínicos de laboratorio y vemos la reversión o el control. Entonces yo diría que el que no tenga ya lupus, la... Ay, se le está yendo el internet. Bueno, vamos a darle unos segunditos para que le vuelva el internet, como que se le fue la señal. Vamos a esperar un poquito a ver que vuelva la señal con el doctor. Espero que usted sí me escuche, doctor, que no está su imagen congelada. Bueno, se le fue la señal, entonces vamos a esperar a que vuelva a entrar para que nos pueda para que pueda continuar respondiendo a la pregunta. Si me dan un segundo, le voy a llamar por teléfono para ver que vuelva. Un momentito. No está entrando la llamada, entonces lo que vamos a hacer, vamos a pasar a hacer las invitaciones de los siguientes eventos del apostolado. Vamos a ver si lo podemos tener en una siguiente conferencia para que termine de contestar esa pregunta o si nos puede mandar esa respuesta. Y luego pasamos con Denise a hacer la oración final. Denise, ¿sí ya vas a poder hacer la oración final? Sí. Bueno, ok. Entonces, pasamos a hacer las invitaciones de los siguientes eventos. Mañana miércoles vamos a tener con nosotros al padre Raimundo Mena desde Chile. Él nos va a hablar acerca del tema Los apóstoles de los últimos tiempos en el Apocalipsis y en San Luis María Griñón de Montfort. El jueves, como todos los jueves, tenemos adoración al Santísimo, 7:15 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y como todos ya saben, se transmite desde el seminario Los Siervos del Divino Amor. Y durante la adoración al Santísimo se reza el Santo Rosario. Déjenme contestarle al doctor que está llamando. Buenas tardes, doctor. ¿Va a poder entrar otra vez a dar? Sí, voy a intentar entrar ahorita, ya me está dejando. Ok, ahí voy. Gracias. Gracias, disculpen. Entonces, eso es mañana.
Recordemos que durante la oración al Santísimo se reza el Santo Rosario a San José. Y el domingo, como todos los domingos, tenemos la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y ya llegó el doctor. Ya entró, vamos a hacerlo. Todavía no tiene micrófono. Sí, ya tiene micrófono. Bueno, entonces le damos la palabra al doctor y todavía me falta una invitación que recordarles, que todavía no la vamos a estar compartiendo, pero ya les vamos a estar platicando acerca de esa invitación. Adelante. Aquí estoy. Una Ok. disculpa, me sacó. No, pues fue su Error internet técnico. y nos quedamos a medias con la respuesta de Sí, esa de las enfermedad. enfermedades. Y bueno, cuando nosotros los médicos conocemos que un padecimiento no es reversible completamente, podemos decir que hay una mano divina, ¿no? O sea, es donde podemos decir que fue algo milagroso el que se haya acercado a Dios y se haya quitado una enfermedad comprobada médicamente, ¿verdad? Entonces, me hace recordar que así como el resentimiento es una enfermedad espiritual, pues están otros trastornos espirituales que hay que prevenir desde la oración, y son el que cada que una persona haga oración diga que pidiéndole a Dios que se rompa toda atadura de enfermedad o pecados que se repiten en la familia, esa es una, y sanar las heridas del vientre materno, ¿no? Que son heridas que no sabemos cómo fue el embarazo de nuestra mamá mientras estábamos nosotros en el vientre, y que hay que en la oración pedir esa sanación de esas heridas del vientre materno. Entonces, pues bueno, como médicos conocemos enfermedades que se pueden curar y hay enfermedades que se pueden tratar, ¿no? Y cuando se revierte completamente una enfermedad que nada más se puede controlar, pero que se curó, pues podemos hablar de la mano de Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces antes de pasar a hacer la oración final, que Denise pues ni modo la va a hacer el doctor, Y no es solo grande. les quiero, solo les quiero hacer una invitación más. El lunes 14 de julio vamos a tener una paraliturgia de sanación de las 6 puertas con las renuncias a la masonería. Esa paraliturgia solo va a ser por Zoom, es cupo limitado. Y pues vamos a estar compartiendo la invitación una semana antes, pero ahí es cupo limitado. Tenemos una pregunta, yo creo, aquí, Karina Zamora. A ver, Karina, ¿puedes abrir tu micrófono? No, ya bajó la manita. Bueno, entonces esperamos que nos acompañen en esa paraliturgia. Y ahora sí le damos la palabra al doctor para hacer la oración de protección final. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Voy a hacer una oración de San Francisco de Asís, y voy a hacer una segunda oración también cortita a San Miguel Arcángel, ¿verdad? Que me enseñó Fray Pedro Sánchez Acosta, de feliz memoria, un padre exorcista franciscano. Y bueno, voy a hacer estas oraciones para cerrar, ¿sí? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz de mí conducto de tu paz, para que ahí donde haya odio pueda llevar amor, para que donde haya el mal pueda llevar el espíritu del perdón, para que donde haya discordia pueda llevar la armonía, para que donde haya error pueda llevar la verdad, para que donde haya duda pueda llevar la fe, para que donde haya desconsuelo pueda llevar esperanza, para que donde haya tinieblas pueda llevar la luz, para que donde haya tristeza pueda llevar alegría. Señor, concédeme que yo pueda consolar y no ser consolado, comprender y no ser comprendido, amar y no ser amado, porque para encontrarse hay que olvidarse de sí mismo. Perdonando, seremos perdonados. Al morir es cuando despertamos a la vida eterna. Amén. Amén. Y decimos la oración de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndeme en el combate contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Ven en auxilio de los seres que Dios crió a imagen de su mismo ser, y que fueron rescatados a tan alto precio de la tiranía del demonio. San Miguel Arcángel, tú eres a quien la Iglesia venera como su guardián y protector. A ti ha confiado el Señor las almas redimidas para introducirlas en la felicidad del cielo. Ruega al Dios de paz para que haga de Satanás el estrado de mis pies. Presenta estas oraciones al Señor
para que descienda sobre la humanidad el ángel que trae en su mano la llave del abismo y la gran cadena, domine con ella al diablo, lo encadene, lo arroje al abismo, lo encierre y ponga encima los sellos, para que no seduzca más a las naciones. Te lo pido por la Inmaculada Concepción de María y por Cristo mi Señor. Amén. Amén. En En el nombre del Padre, y del Padre. Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias por esta conferencia tan buena, tan hermosa. Gracias. Y que todos, creo, aprendimos mucho de ella. Fíjese que me acordé mucho cuando habló de lo de Obsessive Compulsive Disorder. Mi abuelita murió porque le explotó la estufa. Entonces yo por muchos años, en la noche antes de dormirnos, iba 1000 veces a ver que la estufa estuviera cerrada, pues porque no quería que explotara. Ya no. Ya no. Ya no. no. Sí. Sí. Entonces me acordé de eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Fue un honor para nosotros tenerlo con nosotros y esperamos poder volverlo a tener próximamente. Usted nos dirá cuándo. Así sea. Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación, pero principalmente gracias a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Y no olvidemos el rosario también todos los días, ¿no? Entonces, pues Dios los bendiga y ustedes ya me dirán cuándo nos volvemos a ver. Yo creo que voy a integrarme a escuchar las siguientes presentaciones que son muy interesantes, que por ahí ya escuché cuáles son los siguientes temas. Dios los bendiga. Igualmente, Gracias, muchísimas gracias. Bueno, bendiciones para todos. Hasta luego y los esperamos en todos los eventos del apostolado. Muchísimas gracias. Gracias, Denise, y gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, doctor. Hasta luego. Dios los bendiga. Hasta luego. Bye. Enséñame, Señor, a perdonar. Enséñame que quiero yo aprender. Enséñame, Señor, a perdonar. Y el perdón de ti recibiré.